Somos un grupo de apasionados por transmitir nuestras emociones y compartir contigo algo de nuestro conocimiento a través de la voz. ¿Qué esperas? Date la oportunidad de compartir con el mundo tu talento y conocimiento. Ven y saca ese locutor que llevas dentro. Únete a la tribu de Caldero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Alice Rodríguez transmitiendo aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Y bueno, pues hoy es miércoles y pues tengo el placer enorme de estar de festejo aquí en el tercer aniversario de Caldero Radio. Y bueno, pues justamente con lo que nosotros le llamamos el cross, y que esto, bueno, pues nos permite tener interacción con nuestras compañeras, con nuestros compañeros de Caldero Radio, y que bueno, pues hoy tengo el honor de recibir aquí en el programa a Gaby Pharom y a Nancy Amaya, quienes son mis compañeras de Caldero Radio, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, y con un súper tema de estos que se antojan justamente y que podemos combinar entre lo que aborda nuestro programa Género y Acción. Y pues el día de hoy vamos a hablar justamente de feminismos entre cuentos y brujas, que a mí me encantó el tema que escogimos entre las tres y que bueno, pues por supuesto que vamos a tener nuevas experiencias a partir de lo que Gaby y Nancy nos platican el día de hoy. Y bueno, pues bienvenidas chicas, muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Y bueno, pues para hacerlo mucho más dinámico, les agradeceré si primero Gaby y después Nancy se pueden presentar, nos pueden decir a qué se dedican y cuál es el programa de radio que ustedes conducen aquí en Caldero Radio. Adelante Gaby y Nancy. Alice, hermosa, muchísimas gracias, antes que todo, por recibirnos aquí en tu espacio, que realmente es algo en lo que todas las mujeres quisiéramos estar en algún momento. Te agradezco, te felicito por tu tiempo al aire, felicidades a Caldero Radio, y pues vamos a lo que nos compete. Yo soy Gaby Pharom, soy locutora, soy abogada, maestra, tengo algún sinnúmero ahí de cositas que me gusta hacer en la vida. Me gusta muchísimo lo que es la locución. Desde niña quise ser locutora. Tengo un espacio aquí en Caldero Radio que se llama Manifiéstate, es un espacio de entrevistas, básicamente de poder demostrarle a la gente cómo te manifiestas, desde lo que es tu esencia, desde lo que es tu alma, cómo te manifiestas en el día a día, en tus actividades, en tus pensamientos. Me gusta llevar dinámicas respecto de un tema en particular. Por lo general me gusta que el invitado esté presente en el día en el que coincida con su profesión, según las efemérides. Manejo una serie de preguntas en una bola de cristal para que si, por ejemplo, estamos entrevistando a un doctor, en la bola de cristal sale que cante, pues descubrir esas otras formas de manifestarse en la vida. Me encantan las brujas, es un tema que me fascina también, me apasiona, así es que hoy vamos a darnos vuelo, mi queridísima Alice. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti, mi querida Gaby. Bueno, y pues justo vamos a escuchar ahora a Nancy Amaya. Adelante, Nancy. Hola Alice, pues muchas gracias ante todo por este programa, por la espera, por todo. Yo soy Nancy Amaya, conduzco El Universo en un Cuento. Soy profesora en este momento de primaria, pero doy clases secundaria, prepa y a nivel licenciatura también. Soy promotora de lectura, soy cuentacuentos de manera profesional junto con Roskis, que es mi compañera de programa. Y la verdad es que a mí los cuentos me han salvado en muchas situaciones emocionales. Considero que los cuentos sirven para crecer. Considero que si bien es cierto que no existen los dragones y los unicornios y los monstruos en realidad, finalmente sí son o reflejan los problemas que cada uno tenemos, y a partir de los cuentos podemos aprender de ellos. Me encanta también el hecho de poder hablar en algún momento de esta parte de las brujas, los cuentos de hadas que nos han dejado como estereotipos muy marcados en nuestra sociedad, y considero que debemos empezar a cambiar esos estereotipos justamente para que la mujer tenga voz, voto y tenga justamente esa sabiduría que dice Gaby de las brujas, que nos quitemos y nos empecemos a desempolvar esa parte.
Muchas gracias. No, al contrario, gracias Gaby, gracias Nancy, sin lugar a duda lo que ambas han comentado, bueno, pues nos lleva a este tema justamente del poder reflexionar, como ya bien dijo Nancy, acerca de los estereotipos y de los roles de género, que muchas veces, hablando de los cuentos clásicos, por ejemplo, pues han estado introyectados, yo creo que sin lugar a duda a lo largo de toda nuestra vida, y entonces hablamos de esta literatura que hasta cierto punto, pues sí es sexista, pero también cabe esta posibilidad de tener hoy por hoy, en pleno siglo XXI, una dinámica que permita acompañar justamente a través de los cuentos a los niños, a las infancias, para poder también darles una explicación de lo que a lo mejor era el contexto antiguo, anterior, y que a lo mejor, bueno, pues eso logre también llevar una nueva dinámica en la materia de la formación y de la educación. Y por el otro lado, el tema de las brujas, mi querida Gaby, que para quienes estamos metidas dentro de estos temas de género, pues no me dejarás mentir que para nosotros son un ícono efectivamente lo que es lo relacionado con las brujas, ¿no? Yo le decía a Cha que yo traigo aquí una cruz celta de bruja, sí, Wow. aquí la tengo. yo literal soy también ahí, pues dentro de mis propias dinámicas, ¿no? Esta cuestión de entre el misticismo, Gaby, y entre la realidad hoy en día de la literatura, pero que también tenemos una formación a partir de los cuentos de las brujas. Y pues me gustaría justamente, bueno, pues empezar ya con una dinámica relacionada con el tema del feminismo, con los estereotipos. Y Nancy, tú también aquí tienes toda la libertad de contarnos un cuento, porque para eso estamos y lo tienes. Tú nos das luz verde en el momento en el que me digas, vamos a leer este cuento y adelante. Entonces tú me dices si es al principio, en medio o al final. A mí me gustaría en medio, pero también fíjate que es bien interesante el rol que ha jugado la mujer, específicamente las brujas en los cuentos de hadas. O sea, de verdad es padrísimo analizar todo este tipo de literatura que aparentemente es infantil, pero que nos ha estereotipado a las mujeres como princesitas, a las brujas como malas, y finalmente o somos brujas o somos princesas. Yo me pregunto, ¿a los niños los han educado como príncipes? Claro. O como brujos, ¿estás de acuerdo? O sea, exactamente, ¿no? Entonces, claro. es bien interesante esto. En medio, yo creo que en medio les cuento justamente la ruptura de uno de los cuentos clásicos de hadas más conocidos, que a mí al principio cuando leí este cuento dije, no me gustó, pero tal vez porque yo estaba viviendo una situación un poco similar al cuento que les voy a contar. Y sin embargo, después de que lo volví a leer, dije, ups, está potentísimo este cuento, ¿no? Entonces, vamos a romper estereotipos con este cuento que les voy a contar. Maravilloso. Pues entonces a la mitad de esta entrevista le damos voz y le permitimos a Nancy, bueno, que este espacio lo convierta en un cuento. Y bueno, y mi Gaby querida, aquí pues manifiéstate. ¿Qué tiene que ver Ay, me encanta el tema de las brujas con lo que somos nosotras las mujeres, con el feminismo, con este autoempoderamiento que sí creo que tiene mucho que ver también con lo que se nos ha hecho también creer en torno al tema de las brujas, como dice Nancy, a lo mejor mucho estereotipo, pero que a su vez retomamos como un poder también para nosotras? Literal, manifiéstate, mi querida Gaby, con relación a las brujas. Gracias, hermosa. Pues sí, fíjate que tenemos esta controversia que nos viene, podría, a nosotros que nos gusta que nos llamen brujas, porque reconocemos ese poder que tenemos, esa fuerza transformadora, pues no nos molesta, ¿no? Pero hay gente que siempre lo ha casado con algo de estigma, con algo malo. Tenemos que ver dos vertientes, desde religiones monoteístas en las que de alguna manera se juzgaba, estamos partiendo de juzgar a la mujer desde un punto de vista tentadora, como fue nuestra madre Eva, o por otro lado Lilith, la primera mujer para los judíos, de alguna manera, el ver que las dos eran irreverentes, ¿no? Una falla, entonces viene Dios como si se tomara el tiempo de llegar y castigarla por decir fallaste a lo que tu marido quería,
de alguna manera y entonces te castigo. Entonces ella en rebelión pues se vuelve un demonio. Entonces de ahí el partir de decir es una bruja, es un demonio, es una mujer que no respeta al marido. Por otro lado tenemos esta vertiente de Eva en donde llega a tentar y al pobre Adán de alguna manera para que caiga en sus manos, en sus garras. Entonces, partiendo de ahí, estamos en desventaja, creo yo, porque sí, a final de cuentas nos ponen como un factor de daño, como un factor de peligro cuando somos complemento. Mucha gente dice que somos el complemento por la costilla y por otro lado, si lo ves, pues del mismo polvo de naturaleza del primer hombre. Entonces, tenemos que entender ese complemento, pero nunca ha sido así. ¿Sabes cuál es el problema? Creo yo también, Alice, no necesariamente, y no me dejarás mentir, Nancy, a veces no es tanto lo que los hombres nos están marcando o nos están juzgando como mujeres brujas, sino entre nosotras mismas, el que hayan diferencias, el que nos señalemos, el que no haya sororidad, el que tengamos estas competencias malsanas en lugar de tener hermandades. Por supuesto que se nos relaciona con lo malo. Las mujeres por naturaleza teníamos esta fuerza de creación, de hacer pócimas, de hacer brebajes. Entonces, pues se nos veía como una mujer de riesgo, una persona de riesgo. Deja tú ya como mujer, como una persona que representaba, que manifestaba un riesgo. Entonces, automáticamente, ¿qué es? Sancionarnos, lastimarnos, lesionarnos. Esto por el lado digamos, místico, ¿no? Entonces, eres un riesgo tanto para una mujer porque, por ejemplo, no eras una mujer casada, eras una mujer soltera, entonces representabas la tentación para un marido. Las propias mujeres te hacían daño y conspiraban para nombrarte bruja. Entonces, pues partiendo de ahí estamos con algo muy malo, pero si lo vemos desde el punto de vista lógico en la sociedad, hay diferentes etapas en las que se va marcando el feminismo. El hombre siempre ha sido pues el sexo fuerte, el que tiene pues una, por diferencia natural, y empiezan todos estos movimientos que tendríamos que, a mí me gusta manejarlo en tres pautas, ¿no? 3 pautas del feminismo, en donde se van dando de la primera a la última estas necesidades sociales de que se nos reconozca, de que nuestros derechos valgan, de no nada más estar en la casa cuidando hijos, que es hermoso. También no podemos dejar de lado esa parte, porque pareciera que hay un feminismo radical y un feminismo liberal en el que estamos nosotras mismas en pugna, porque decimos, ¿por qué vamos a negar esta naturaleza hermosa de ser mujeres? Si no tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos familia, tenemos que seguir dando vida, tenemos gatos, perros. Esa forma de manifestarnos como mujeres es hermosa. Históricamente se nos ha marcado en diferentes etapas. Afortunadamente han habido mujeres desde el siglo XVIII con movimientos muy fuertes para poder reconocernos estos derechos que tenemos de alguna manera al día de hoy establecidos en leyes, en ordenamientos, que nos permiten que se nos reconozca, que nos permiten tener un valor. Pero pregunto yo siempre esto, ¿hasta dónde va a llegar ese valor, Alice, si entre nosotras mismas no nos apoyamos, no nos lo reconocemos? Hay que de verdad sumar esa fuerza, no en contra del hombre, porque él no es el enemigo. El enemigo en algún momento es esa aceptación, esa sumisión de decir, ¿sabes qué? Tengo que tolerar, tengo que aguantar, en lugar de estar en un papel, en un plano de comprensión, de decir, reconozco tu fuerza como hombre contra mi poder a lo mejor de mujer, que sí tienen una ventaja física. Podemos prepararnos, podemos capacitarnos, podemos estudiar artes marciales si tú quieres, pero siempre va a haber un aspecto en el que el hombre va a ser más fuerte que nosotros. Y creo yo que no hay que casar tanto el feminismo con este movimiento de abolir completamente la figura del hombre, ¿no? Es que sería un mundo utópico, a lo mejor lo que yo estoy planteando, de lo que muchos hablamos, pero los ordenamientos, las leyes, los libros que se han hecho de feminismo, hay tantos libros tan bonitos que dices, tenemos mucha fuerza sobre la cual respaldarnos para poder hacernos fuerte entre nosotras sin necesidad de daño. Un mundo ideal, si lo quieres, ese es el origen, una mujer sabia, una mujer que podía transformar, automáticamente representaba el peligro, principalmente para los hombres y para las mujeres, porque, como les repito, históricamente las mujeres nos hacemos daño, no necesitamos más de los hombres a veces, y mira, nada más Nancy asiente y gracias, porque yo creo que no me dejarás mentir, corazón, es triste
Es triste la competencia desleal porque ninguna mujer es más que otra, todas tenemos las mismas capacidades y nos hacemos daño. Por eso han habido movimientos, incluso dentro del feminismo, nuevos movimientos de mujeres en grupos, o sea, las mujeres musulmanas que también reclaman sus derechos, las mujeres afroamericanas, las mujeres que también reclaman sus derechos. Entonces, y entre ellas mismas, entre nosotras, no nos reconocemos esa fuerza, a veces no nos apoyamos. Surgen, como te digo, estas 3 olas, en donde para mí la principal, la mujer más fuerte fue Olympia de Gouges, que a final de cuentas nos da los derechos de la mujer, junto con una posibilidad, deja tú de si pudiéramos votar, simplemente de reconocérsenos el que estamos hechas de la misma naturaleza, que no puede en ningún momento el hombre decir que es más por su fuerza física, cuando sangramos igual, morimos igual, nos duele igual una cortada, y créanme que desde ese punto de vista es hermoso, pero creo yo que es bien importante encontrar la relación de fuerza, de apoyo entre nosotros. Esas son, de alguna forma, el partir con esta quema de brujas, con el insultarnos entre nosotras mismas y decir, ¿por qué, hermana? ¿Por qué me lastimas? ¿Por qué en algún momento me juzgas sin darte cuenta de todo el historial que puede venir detrás de una persona que se llama bruja? Ahorita el feminismo se representa de una forma radical con la figura de la bruja. Hay canciones, por ahí traigo una cancioncita que me gustaría que platicáramos al ratito, la letra es impresionante, y sí, nos dicen, si se fijan, hay una frase que se marca mucho en el feminismo, y dice, somos las hijas de las brujas que no pudiste quemar. Y aquí estamos, fíjate, porque las mujeres permanecemos y tenemos esta fuerza. ¿Y qué nos pasa? Lloras, te duele, te secas las lágrimas y te levantas al día siguiente y lo vuelves a hacer, porque sabes que de ti dependen muchas cosas. Y el hombre también, pero simple y sencillamente nos tienen a nosotros estigmatizadas cuando ellos también son brujos, cuando ellos también tienen fuerza, cuando ellos también tienen este poder, pero no lo sabemos mimetizar de alguna manera, compaginar. Nos ven en un momento histórico como una amenaza, brujas, y se nos quedó. Ya quienes nos gusta, pues encontramos este poder de transformación, de vida, de creación, como algo mágico. Y hay otras que no. Entonces, es muy difícil, hay que tratar de encontrar la diferencia de género. Decía por ahí Mary Wollstonecraft que la diferencia de género no es algo natural, sino cultural. Y es bien cierto. Tú no puedes estar en la vida pensando nada más que naciste mujer y ya te aguantas. Naciste hombre y ya te aguantas. La diferencia de género es cultural, radica en la educación. Tenemos que entender cánones, etapas históricas, evolución, fuerzas, capacidades. Hoy una mujer hoy en día puede tener un hijo y seguir luciendo de 25 años, porque te cuidas, porque entiendes esa naturaleza como bruja, como mujer, entiendes en dónde están tus fortalezas y tus debilidades. Y no es naturaleza, es cultura, desde ese punto de vista. Y algo que ahí me encantó, que yo se los quiero comentar ya para ceder la palabra, porque si no me clavo hablando de esto, es que curiosamente esta mujer que tiene esta fuerza, que son las 2 primeras mujeres, Olympia y Mary Wollstonecraft, que siempre se me olvida su apellido, es la mamá de Mary Shelley, que es la que escribe Frankenstein. Entonces, date una cuenta de cómo tenemos esa fuerza que de alguna manera dicen que tuvo que influir en ella para poder crear un hombre de muchas piezas, de muchas partes, porque somos así, somos pedazos de historia, somos pedazos de naturaleza. Y a mí me encantó esta parte, decir cómo de algo social pueden hacer algo cultural tan hermoso como es esta novela, que nos da muchas pautas, desde la cuestión esa del terror, del misterio, pero el encontrar, el poder renacer de muchas partes. Yo soy parte de Alice, yo soy parte de Nancy, y me encanta porque no es casualidad que estemos hoy aquí las 3 hablando de este tema. Así que me encantó. Excelente. No, y maravilloso, Gaby, porque lo manejamos desde un punto muy holístico, ¿no? Desde varias vertientes, hablar del tema de la relación que tendría
o que tienen las brujas con el tema de los feminismos. Yo coincido contigo desde el punto de vista de la parte evidentemente de creación de nosotras como mujeres, de transformación también como mujeres, y sobre todo yo lo manejo muchísimo en mis talleres, en mis capacitaciones. Yo soy de la fiel idea de que efectivamente no es estar peleado con nadie, es un tema de autoempoderamiento inclusive, o sea, no de que alguien más te dé el poder, ¿no? Sino del autoempoderamiento. Para mí es una de las líneas, eje central justamente del poder transformarte en ese sentido, de lo que decía Nancy, ¿no? Del rompimiento de estereotipos. Para allá vamos justamente. Y en ese sentido, Nancy, retomando lo que dice Gaby, tiene mucha razón, y yo lo platicaba en la entrevista de la semana pasada, justamente hablando de las mujeres que se desarrollan dentro de los ámbitos de la ciencia, donde me decía la persona entrevistada, Eva Navarro, me decía, es que hay mucha violencia dentro de mi sector, ¿no? Entre mujeres. Ajá, entonces lo que dice Gaby, y transformándolo, mi querida Nancy, desde el punto de vista de los cuentos, de la literatura clásica, donde manejamos el tema de las brujas, de las princesas, donde vemos justamente esta violencia intragénero entre mujeres, en donde pues literal se quema en leña verde a la bruja, ¿no? Y cómo se ha venido transformando, ¿no? ¿Qué opinión te merece, Nancy, hablar justamente de este tipo de violencia entre nosotras mismas? Mira, es bien interesante si nos ponemos a analizar justamente en los cuentos de hadas, el rol que ha jugado la bruja, que ha sido estigmatizada, que es la mala, que es la que envenena, la que mata, la bonita. Y por otro lado tenemos el rol de la mujer que es rescatada por un príncipe, ¿no? O sea, la mala siempre se casa con el rey para obtener poder. Y la princesita es la pobrecita violentada, la que tiene que venir a rescatar un príncipe. Desde ese punto de vista, yo creo que ahí es donde empieza la violencia entre el género femenino. El decir, pues, ok, yo puedo más que tú, yo soy más que tú, y no es cierto, pero otra cosa que también históricamente ha jugado y que bien decía Gaby hace rato, hermana, ¿por qué me haces daño? Sí, la hermana yo la veo como tú, como Gaby, que somos mujeres y que de alguna manera somos feministas y que estamos luchando por romper esto. Lamentablemente no solamente somos nosotras mismas, esto viene desde la familia, desde la madre, cuando veían a la hija como un botín, cuando veían a la hija como la posibilidad de sacar adelante a la familia porque el rico se había enamorado de la chica y aunque no se amara, el amor venía después, ¿no? Me parece que esa es una violencia terrible, el hecho de que las familias decidieran por ellas, de que decidieran qué iban a comer, de que decidieran cómo se iban a vestir, de que en algún momento dado, históricamente, el quitarse el zapato era un símbolo de pecaminoso ante otros hombres, ¿no? Sí, efectivamente hemos tenido un rol muy castigado a lo largo de la historia. Los cuentos de hadas lo reflejan perfectamente en este sentido de la madrastra, la bruja, generalmente contra la princesita, ¿no? Ha sido terrible de verdad. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué pasaba con la bruja? Cuando yo vi Maléfica, dije, me encantó la película, porque dije, es maléfica desde el otro punto de vista, desde el punto de vista quizá más humano y no más de bruja, ¿no? Entonces, ella también tenía sentimientos y se los robaron. ¿Quién se los robó? Se los robó un hombre cuando le robó las alas a Maléfica. En la película me estoy refiriendo. Sí. Entonces, siempre, y si nos damos cuenta, también los que han escrito los cuentos de hadas o los que escribieron en su mayoría fueron hombres. No hay cuentos de hadas que hayan sido escritos por mujeres. Entonces, es como bien marcado este rol que nos han metido desde hace siglos, ¿no? A las mujeres. Sí, y lo que acabas de decir es bien trascendente, ¿no? El hecho de decir, es que es cierto, a partir de qué mente está creada esa literatura, ¿no? Del cómo vamos observando y comprándonos esta
historia literal de los cuentos de hadas versus la bruja. Lo que acabas de abordar es bien cierto, Nancy, muy oportuno. ¿Cómo tendemos a estereotipar a las personas madrastras, por darle esa connotación? Así es. En automático, ¿no? Ya es una palabra grotesca. Grosera, sí. ¿no? Grosera, fuerte. La pero bruja. La bruja, exacto. Pues es, o sea, ¿qué correlación tendría la madrastra con la bruja? Bueno, pues empecemos desde el origen, ¿no? Justamente, ¿cómo hemos aprendido que ese estereotipo se conformó? Bueno, pues si no es a partir de los cuentos, ¿no? Del gran potencial que los cuentos en las edades, en las primeras infancias, bueno, pues nos creemos que eso es real, ¿no? Entonces tiene una connotación grotesca. Y bueno, y justamente, mi querida Nancy, hemos llegado a la mitad del programa, son 5:30, entonces, pues, esa es 1:30. Entonces, bueno, pues aquí quisiera ver si tú nos puedes dar la lectura o nos esperamos tantito, como tú nos digas. No, si quieren ahorita, este cuento, insisto, me gustó porque fue como wow, rompieron todos los estereotipos. Y justamente cuando la autora lo escribió, le pidieron que destrozara un cuento de hadas. Esa fue como la misión que tenía ella y decidió romper La Cenicienta. Entonces es un cuento clásico. Esta se llama La Cenicienta que no quería comer perdices. Muy bien. Adelante. La autora es Nunila López Salamero, es española. La verdad es que me encantó y disfruto mucho contarlo. La Cenicienta tenía tantas, pero tantas ganas de ir a la fiesta que al final lo consiguió. Se puso pero tan contenta. ¿Y cómo no hacerlo? Era una fiesta real. Y en las fiestas reales siempre llevan bebidas y comidas de muchos países. La Cenicienta, que no salía de casa y que no conocía nada, cuando llegó y vio todos los platillos y vio botellas de todos los tamaños, de todos los colores, diferentes tamaños de vasos, empezó a pensar, ¿qué será esto? Y ¡zas! Se tomó un tequilita. Después le llamó la atención otro vasito, una copita redondita, cafecita con hielitos, y dijo, ¿qué será esto? Y ¡zas! Se tomó un coñac. Y así fue pasando por vodka, tequila, mezcal, vino, champán. Y entonces, pues, llegó a las 12 a su casa, pero de la mañana siguiente le dolía tanto la cabeza, no se acordaba absolutamente de nada. De repente ahí estaban esos dos señores con un zapatito de cristal, tacón de aguja y de punta, en un cojín, no, en una almohadita. El cojín se lo dio después el príncipe. Allí estaban tratando de probarse el zapato. Dicen, porque yo no sé, a mí no me consta, que después de algo como lo que le pasó a la Cenicienta, los pies y el cuerpo se hinchan un poco debido a tanto alcohol, me parece que se llama esa sustancia. Bueno, y estaba el príncipe esperando a que se lo probara. Al principio ella trataba de meterlo y meter el pie, pero no le cabía, y por más que hacía el intento, no le cabía, hasta que de repente apretó, ¡para! Y le cabió. Sí, dije bien, le cabió y metió la pata. Sí, metió la pata porque se tuvo que casar con el príncipe. A ese príncipe le encantaban comer perdices. Pero lo que no les había dicho es que la Cenicienta era vegetariana. No comía ni carne, ni pescado, ni usaba nada de cuero, pero aún así tenía que ir al criadero, cazar las perdices, matarlas, desplumarlas y cocerlas, porque las perdices eran la comida preferida del príncipe. Así es que ella se las cocinaba a la plancha, rellenas, al horno, al pibil, en fin, de todas formas. Y después de que le llevaba el platito al príncipe con las perdices, yo creo que muchas habremos escuchado frases tan amorosas de los hombres como, ¡ay, es que no puede ser, te quedaron saladas!
No, es que de verdad ahora están crudas. Bueno, ¿que acaso no puedes hacer nada? Te quedaron quemadas, gritaba el príncipe malhumorado siempre, porque las perdices nunca estaban a su gusto. Pero eso no era lo peor, no. Como a Cenicienta la conoció en esos zapatitos de cristal de tacón de aguja y puntiagudos, el príncipe la obligaba a estar con esos zapatitos todo el día. Ya se imaginarán, zapatitos de cristal y todo el día. Ay, pobrecita Cenicienta, qué vértigo. Ella, también se me olvidaba decirles, le gustaba ir descalza. Al principio, cuando se empezó a poner los zapatitos, intentó irse con la espalda así como recta, caminaba como pollito espinado, yo les digo cuando las chicas no saben usar zapatillas, pero la espalda se le iba hacia atrás y hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás, hasta que un día trataba de irse para adelante y se iba otra vez para atrás, hasta que un día, por la espalda, se le fueron deslizando todas sus ideas y todas sus ilusiones. La planta de su pie estaba hinchada. Pues ahí se reflejan todos los órganos, según tengo entendido, en la planta del pie, así es que imagínense. Ay, pobrecita, no sabía realmente si hacerse la ablación, pero pues no sabía ni por dónde, ni por dónde cortarlas. Iba al seguro, capaz de que iba a salir sin una mano, sin un ojo, pero con los dos pies puestos, ¿no? En fin, pobre Cenicienta, estaba enferma, deprimida, perdida. Un día, un día decidió contarlo y se hizo cuentacuentos. Bueno, en eso está. Finalmente se salió del palacio, se fue y se encontró a una vecina de esas de otro palacio que le dijo, ay, o sea, tú te estás quejando porque andas en esos zapatitos de cristal. No inventes. Mi príncipe me obliga a ir en unas plataformas así de medio metro. ¿De qué te quejas, princesita? Luego se encontró a una amiga del pueblo, de allá de donde ella había nacido, y le dijo, pues no te quejes, amiga. A mi príncipe le encantan las vacas. ¿Y sabes qué? Yo necesito como 8 hornos de microondas que ni sé manejar para calentarlas. O sea, tú con las perdices te andas quejando. Luego, yo creo que hizo lo peor que podemos hacer, írselo a contar a mami suegra. Y la reina le contestó, a ver, ¿qué te pasa, niña venida de menos a más? Con nadie podrías estar mejor que con mi príncipe. O sea, encima de que te estás casada con el príncipe, ¿te vienes a quejar? No, o sea, la pobre Cenicienta estaba perdida, desolada, triste y además con los pies hechos pomada. Se fue a un bosque y se sintió sola. Bueno, tenía a su príncipe amado, la espalda torcida, los pies destrozados y el corazón completamente roto. Así es que un día, ahí, sentada en ese bosque, se miró los piececitos y se puso a cantar. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Y después de esas frases, soltó una tremenda carcajada. Se dio cuenta de lo inocente que había sido pensando en que era rebelde y se había dado cuenta que no, en que nadie la había querido nunca escuchar. Sí, en realidad nadie la había querido nunca oír, pero pensó que el príncipe la salvaría y se dio cuenta que ni el príncipe, ni el profesor, ni los cocineros, ni los pasteleros, ni los abogados, ni nadie la salvaría excepto ella misma. Entonces
se dio cuenta de que era capaz de salvarse y en ese momento dijo, ¡basta! De inmediato apareció. Sí, Basta era una hada gordita, chaparrita, bigotona, greñuda y que aparece cada vez que una mujer dice basta. Así es que cuando Basta vio a Cenicienta, la abrazó. No, hombre, la Cenicienta se puso a llorar peor de lo que ya estaba. Lloró, 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 lloró por las perdices muertas, lloró por los zapatos, lloró por la madrastra que la maltrataba, lloró porque sus hermanas querían entrar en una talla Sara 30, lloró por todo, lloró hasta por dos vidas atrás para no repetir el karma, aunque de repente se equivoca, ¿no? O sea, lloró hasta que quedó vacía. ¿Y ahora qué iba a hacer? Pues Basta le dijo, ahora lo único que te queda, mi niña, es llenarte con cositas buenas. Así es que Cenicienta se fue a bailar, empezó a bailar lambada, empezó a bailar merengue, empezó a bailar salsa, empezó a llorar, a bailar un montón de cosas. Obviamente para esto, primero aventó los zapatos, dejó al príncipe. Se fue a donde estaban el criadero de las perdices, lo abrió y las dejó volar ahí solitas. Entonces, ahí descubrió que, ya después de eso, descubrió que la danza la hacía libre y que no importaba si pesaba 92, 10, 15, 20 kilos, no importaba nada. Ella siguió feliz. En ese camino de transformación se encontró con otros seres. Se encontró con la ratita presumida, que un día dijo, ya, no más, y voy a comer los caramelos que me gustan. La Bella Durmiente y Blancanieves estaban despertándose también de sus vidas emocionales y desintoxicándose de sus príncipes. La Caperucita Roja, bueno, a ella le había salido violento el cazador, así es que pues nunca vio la escopeta que llevaba el cazador por sus dioptrías emocionales. Y Pinocho, que también estaba jugando un cuento de hadas, harto de las mentiras, quería solamente tener la verdad. El hombre de hojalata, entre que estaba llore y llore y llore y llore, encontró por fin su corazón. Y entre todos se decidieron a poner un restaurante. Sí, un restaurante que se llamaba Me Sobra Armonía, donde nadie paraba de bailar. Ahora estaban muy encantadas de haberse conocido y de estar todos juntos y finalmente dijeron, basta, de las niñas pasivas esperando a que un príncipe les salve la vida. Bueno, hasta ahí. No es el fin. No, no porque no se acabó, sino que ahí empezaron a tener una nueva vida. Empezaron ahí en el hombre de hojalata, empezó a dar un taller que se llama Hombres que aullan con lobos. Pinocho estaba buscando la verdad con la terapia de Gestalt. Blancanieves, la Bella Durmiente y Blancanieves se habían hecho muy, pero muy, muy, muy amigas, íntimas amigas, hasta dormían juntas, fíjense. La reina madre también ya aburrida del rey, sí, la que le contestó que con nadie iba a estar mejor que con su príncipe, hasta ella dejó al rey y se fue a trabajar con Cenicienta. Y sí, ahora el cuento se llama Estas eran unas mujeres que no estaban solas y unas perdices que volaban felices. Pero déjenme decirles algo más. El hada Basta sigue apareciéndose cada vez que una mujer la llama. Basta. ¡Bravo! ¡Qué maravilla, mi querida Nancy! ¡Qué orgullo de verdad haberte escuchado! Y que bueno, y sobre todo que bueno, esta forma tan maravillosa que tienes de transmitirnos este tipo de cuentos, bueno, pues sí nos reflejan esta parte de la creatividad, de ir pensando, ¿no? Justamente, y también, mi querida Gaby, regresándonos a este tema
de las brujas, a este tema del cómo a través del cuento, en este caso, también vemos reflejado toda esta cuestión del autoempoderamiento de lo que hablaba Nancy, esta cuestión de totalmente de acuerdo. El basta, pues es esa forma que yo también manejo en la terapia, con mujeres víctimas de violencia de género, es ese basta que es lo suficientemente contundente para quitarte justamente del camino, de ese camino empedrado que, bueno, pues no te permite esta libertad ni de pensamiento, ni de toma de decisiones, prácticamente de nada. Y en ese sentido, mi querida Gaby, claro, hablando justamente de parte de lo del cuento que acaba de narrarnos Nancy, hablamos también que en el tema de las brujas, estamos también en la presencia de movimientos sociales. Ajá, y en ese sentido me gustaría también que nos compartieras tu opinión, hablando, ya nos comentaste un poquito en la primera parte, pero hablando justamente de esta forma como las brujas, hablando de movimiento social, hoy traerlo a nuestra realidad. Hablamos de esta sororidad justamente como en el cuento, ¿no? Hablamos del cómo nos vamos dando cuenta y vamos sumando y sumando y sumando. ¿Qué nos puedes comentar, Gaby, acerca de los movimientos sociales en torno a este tema? Fíjate, Alice Linda, a mí me llamó mucho la atención esto porque hay un momento en el que ella habla de Blancanieves y la Cenicienta y a mí automáticamente me vienen golpes como de Simone de Beauvoir, que de pronto nos escribe este maravilloso libro El Segundo Sexo, y cuando escribe este libro y tú encuentras esta realidad, te digo, son estas etapas, ¿no? Es decir, tenemos primero una etapa en donde salen los primeros derechos con Olimpia de Gauche, pero tenemos también esta etapa con Simone de Beauvoir. Después de este libro que causó tantísimo, no se nace mujer, se llega a ser mujer. Yo en esta parte entiendo muchos aspectos del feminismo, también las cuestiones transgénero en algún momento, el que llegues a ser mujer no necesariamente por el hecho de que tengas una matriz ya incluida de nacimiento, sino porque tienes que encontrar la verdad de la mujer para llegar a serlo. Grandes mujeres, grandes brujas, para mí no es una Blancanieves, es una Simone de Beauvoir, definitivamente una Betty Friedan cuando nos habla del movimiento Now, posteriormente de los años 60, cuando empiezas ya a tener como mujer estas manifestaciones literales, no nada más las manifestaciones de la bruja Parón, sino unas manifestaciones en las que de veras te salías a las calles. Sabes que a las mujeres se les atribuye el que tengan en algún momento la creación, porque somos poderosas hasta en eso, podemos hacer pócimas, y esta creación de las pequeñas bombas, sí, para poder esparcir mítines y demás manifestaciones, se le atribuye a las mujeres. Entonces, esta necesidad de reconocimiento, de fuerza, va manejándose en estas 3 etapas. Como te digo, no es nada más la declaración de los derechos de la mujer como ciudadana, sino también el que puedas tener la etapa del sufragio y posteriormente a la Segunda Guerra, a la Primera y Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, el que podamos ya encontrar un espacio real. Llegan los hombres posteriores a la guerra, encuentras esa verdad de a lo mejor de tu pareja, de tu hermano, de tu padre, y tú tienes que encontrar tu verdad en tu casa. Y no por eso te sientes mal, pues sí, empezaron las frustraciones. Derivado de ahí empiezan estos movimientos de feminismos radicales en contra de un patriarcado, el que pudiéramos empezar a tener derecho ya a decir, ¿sabes qué? No nada más quiero estar aquí en la casa, yo también quiero estar allá afuera. El que surgieran tus primeras guarderías, los centros de reunión de mujeres, el que pudiéramos ya empezar a hablar de temas entre nosotras. Hay una etapa en la que no podían ni siquiera haber 5 mujeres reunidas juntas en la calle porque definitivamente acababan contigo, ¿no? O sea, te encerraban. Exacto, y exactamente, no podíamos tener aquelarres, que tan ricos que son de alguna manera, porque dicen, ¿por qué se tardan tanto las mujeres en el baño? ¿Y por qué no? Si tenemos mucho que platicar, sí tenemos mucho que arreglar. Estos movimientos nos han dado fuerza y faltan mucho. Los 90s marcaron el nuevo feminismo, podría decirse de alguna manera, pero a pesar de tener leyes, a pesar de tener ordenamientos, a pesar de tener libros, de tener todas estas herramientas con las que podemos manejarnos como mujeres, canciones, como te decía, que hay una canción muy linda que a ver si nos da tiempo de poder hablar un poquito de ella, necesitamos educarnos desde adentro.
Mujeres, no nada más tenemos que alzar nuestra voz, creo yo, como bien decíamos al principio del programa, también los hombres tienen que entender esos conceptos. Hay que, yo creo que más que odiarlos, hay que modificarlos. De alguna manera tenemos me encanta, tenemos esta vertiente a lo mejor de una Eva seductora. Nosotros tenemos el poder de convencimiento. Realmente una mujer llama mucho, una mujer puede jalar multitudes con sus dichos. Hay diferentes tipos de feminismo y ahorita los vemos de formas muy marcadas. ¿Por qué pelear unos con otros? ¿Por qué estar en contra de si legalizamos o no el aborto, que desde tiempos antiguos era lo que marcaba realmente la palabra bruja? Tú querías utilizar un método anticonceptivo y no ibas con un médico. Definitivamente ibas con una mujer que sabía utilizar hierbas y brebajes y que te podía ayudar a no tener más familia. Claro, se descubría esto y automáticamente eres bruja, eres hechicera, eres profanadora. Los hombres también lo son. Los hombres también lo son, pero tenemos esa sinergia de alguna manera tan mágica que si realmente pudiéramos trabajarlo, estos movimientos no pueden quedar en vano. Estos movimientos están a la orden del día, pero no con destrucción. Yo creo que entiende el concepto. Mira, yo soy víctima de secuestro. Y yo entiendo perfecto la frustración que te queda posterior, porque en mi caso el secuestrador, pues sí, pues fue un hombre. Pero a final de cuentas también hay organismos que se dedican a la delincuencia en donde hay mujeres. Entonces no podemos satanizar ni victimizar ni decir únicamente el violador eres tú, el satanizador, el esto eres tú, porque hay muchas cosas detrás. Detrás de un violador, como bien dices, Alice, y tú como abogada, que las dos lo vemos en el día a día también dentro del argot, en las cuestiones jurídicas y en el argot sí jurídico legal, detrás de un violador hay una historia detrás también de madres abusadas, de madres que no supieron respetarse, de madres que tampoco, que le sirvieron todo en la mesa al muchacho, que de alguna manera crean esa idea del monstruo, porque no son tampoco monstruos. Tenemos que entender que todos tenemos una historia detrás. En el bullying, por ejemplo, la víctima no es víctima sin el victimario, y el victimario necesita de esa víctima porque se conjuntan dos historias que necesitan complementarse una con otra. Entonces, hacer caso a las terapias, hacer caso, entender bien los movimientos feministas como tales, como sí, como dicen ahora, las brujas estamos aquí. Si me permites, por aquí tengo la cancioncita que claro, realmente no sé de quién es, por favor. pero dice este pedazo que me llamó mucho, mucho la atención. Dice que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Definitivamente. ¿Cómo no vamos a reaccionar si en algún momento siempre somos las culpables de algo? Hasta en el trabajo. Si prosperas, se acostó con el jefe. ¿Por qué no te pueden dar un crédito sano ni entre nosotras? Entre nosotras, como te digo, está esta competencia y estos movimientos. ¿De qué sirven entonces? Yo volteo y veo a estas grandes mujeres, verdaderas brujas de la historia, hechiceras diría yo, porque claro, está esta palabra de bruja, pero también está la hechicería, el saber utilizar un conjuro y una pócima en pro de algo benéfico para ambas partes. No estamos peleados, somos complemento. La vida no va a poder seguir si no tenemos el complemento, porque aunque te implanten el espermatozoide en un vientre, en un óvulo, en el vientre, sin la necesidad de un hombre, necesitas esa parte del hombre para complementarte. Y los hombres nos necesitan. Entonces, entender el movimiento feminista como algo que llegó para quedarse, que viene con más fuerza que nunca, de todas estas etapas que hemos vivido, estamos reclamando ese derecho al voto para votar por nosotras mismas. Eso es lo que yo siento. Lo que decía ahorita el cuento me encantó. Sí necesitamos a los hombres para muchas cosas, por supuesto, pero primero hay que creer en nosotras, mujeres. Primero hay que encontrar esa belleza, ese amor, esa fuerza para que las leyes, la vida, las películas, las canciones, la música, todo funcione. Eso creo yo, mi queridísima Alice. No, maravilloso, ¿no? Y justamente en ese sentido, Gaby, pues el hablar de este reconocimiento a nosotras mismas y también del saber que todos tenemos justamente esta historia, ¿no? Y esas sombras que también hay que reconocer. Sin esas sombras, bueno, pues gran parte de lo que hacemos o dejamos de hacer no existiría, ¿no?
sabemos del tema de la violencia, por supuesto que eso es real y eso es tangible, pero también hay que identificarnos nosotras mismas, hablando de los machismos cotidianos, que tanto también las mujeres, evidentemente, como principales agentes socializadoras dentro del tema del machismo, pues qué tanto realmente nos reconocemos como generadoras de esa misma cuadro de violencia, ¿no? Entonces creo que sí hay mucho sentido en razón de también ser lo suficientemente capaces de autoobservarnos y de poder identificar justamente en dónde podemos cambiar la historia hacia adelante y de lo que hoy por hoy somos nosotras como mujeres. Chicas, pues se nos está acabando prácticamente el tiempo y bueno, pues yo les agradeceré literal si nos pueden dar un cierre con algo muy, muy breve. Tenemos solamente 2 minutitos, con algo muy breve a manera de reflexión en torno a lo que es el feminismo, entre brujas y cuentos, entre cuentos y brujas, y que nos puedan dejar sus datos, por supuesto, su programa, los horarios, y bueno, pues para poder cerrar bien bonito este programa. Adelante, mi querida Nancy, después con Gaby. Gracias. Pues Alice, agradecerte de antemano la invitación, muchísimas gracias, fue un placer estar contigo. Mi programa es El Universo en un Cuento, conduzco junto con Roskis Durán, los jueves a las 8 de la noche. Y mi reflexión es, quitar el machismo no depende de los hombres, depende de las mujeres. Reeduquemos a nuestros niños, reeduquemos a nuestros hombres también, para que nosotros podamos empoderarnos, para que el mundo sea más equitativo, para que el mundo sea más justo con la mujer. Hemos estado pisoteadas durante cientos de años, durante miles de años, hemos sido botines de guerra, pero si no nos apoyamos nosotras mismas como mujeres, difícilmente va a venir alguien que lo haga por nosotras. Entonces solamente es eso, reeduquémonos a nosotras mismas y reeduquemos a nuestros niños. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Nancy, y bueno, pues aquí te vamos nosotros también escuchando en El Universo es un Cuento. Muchísimas gracias a ti, mi querida Gaby, y adelante, Gaby. Yo creo que además de lo que dijo Nancy, muy cierto, también agrego el reaprendamos. Vamos a reaprendernos como mujeres, vamos a reconocernos, a descubrir otra vez toda nuestra fuerza para que si de veras tiene que haber justicia, haya legalidad, porque no es justo también que hablemos de una justicia si nosotros tomamos la ley en nuestras manos y hacemos más que una ley, yo creo que una arbitrariedad de ley. Entonces, reaprendamos, redescubramos toda esa magia de nosotras y pues yo los espero en Manifiéstate los viernes a las 3 de la tarde y en cuanto tenga mi libro, prometo estrenarlo aquí en tu programa, Alice. Ya me quedé de gusanito. Por aquí nos vamos a ver, yo te espero también en mi espacio, igual a Nancy, así es que gracias por ser mujeres. Es todo lo que puedo decir. Yo puestísima, este es un espacio por supuesto abierto para ustedes. Muchísimas gracias de verdad, Nancy, Gaby, por estos momentos. Yo lo he disfrutado muchísimo. Nancy, tu cuento es maravilloso, mi querida Gaby, de verdad apreciamos tu conocimiento y la forma como nos la has compartido. Pues muchísimas gracias. Yo me despido, soy Alice Rodríguez de Género y Acción aquí por Caldero Radio. Nos vemos próximo miércoles, 1 de la tarde. Muchísimas gracias y bueno, pues gracias a mi querido productor Cha por esta sesión. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, besitos. Gracias. Un abrazo.